Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche del primer día de la semana. Se culmina el Shabbat y hacemos un ritual de conexión que se llama Adala Shabbat. Y hasta aquí llegó el Shabbat. Y es iniciar la semana con el registro de cómo terminamos la anterior. Así como cuando hay un divorcio y si no hay reparación, si no hay corrección, pues ese registro lleva la próxima boda y también pues, va a colapsar. Entonces, cuando se ha hecho las cosas bien, pues iniciamos desde la mano derecha, desde la diestra de Adonai, desde el amor, no desde la guerra y del rencor. Es por eso que le llamamos a la Shabbat partición del Shabbat. Bueno, hasta aquí llegó el Shabbat y con ese registro es como la semilla de todo lo que va a suceder en el transcurso de la semana. Entonces vamos a la porción que nos corresponde del tiempo de Esdras y Nehemías, los profetas que ordenaron el estudio de la Torá, de la instrucción para la vida, en porciones semanales que se conocen como parashot, y cada una de ellas, el singular es parashá. La parashá número 38 tiene el nombre de Korah, y Korah significa calvo o sin cobertura, o sin protección. Entonces no se refiere exactamente a una persona que no tiene cabello, que se le cayó el cabello en su testa, en su cabeza, sino alguien que también, no solamente eso, sino que perdió la cobertura. Entonces hacemos la primera pregunta: ¿qué estás haciendo que te hace grande? Porque a veces podemos estar haciendo pequeñas cosas y nos hacemos grandes. Porque quizás ese ejemplo, cuando alguien da el primer paso, como el alumno, como cuando el niño da el primer paso, cuando empieza a caminar, son pequeñas cosas que determinan grandes acontecimientos. Porque el que no te guste lo que hace otra persona no significa que no esté haciendo lo correcto. Core no le agradó lo que hacía Moshe y Aarón. Entonces se levantó contra la autoridad delegada por el Altísimo. Aunque pues era elocuente y sabía lo que quizás el otro tenía la misión de hacer, ahora él está reclamando, está exigiendo ese lugar. Y entonces aparece el nombre, el carácter de esa circunstancia, y se le conoce como Korah, calvo o sin cobertura. Estudiamos la porción anterior, el talit, el manto, que cuando lo miramos nos recuerda los mandamientos, las leyes, para que cuando lo veáis te acordéis de mis mandamientos y no te prostituyáis. Entonces, al salirse de la cobertura establecida por el Todopoderoso, pues queda sin protección. A eso se le llama como Core. Entonces pues, se le genera un espíritu rebelde. Esto, como dice el libro de Judas en los evangelios, como Core, como Caín, como Core, que pues fue rebelde, y anuncia pues todos estos personificaciones de la rebeldía. Bueno, aquí viene la solución. Esto sucede entre el 9 de Ad y el 15 de Ad, 6 días, reparando esa desconexión para que al día 15 pues aparezca la cobertura. En otras palabras, pues lo que lograron hacer de la mejor manera fue los hijos de Core, porque por su actitud fue condenado a que muriera diferente a todos los demás, y se abrió la tierra y se los tragó, a él, a todo su séquito y a toda su familia y a todos sus bienes. Pero después podemos leer en las escrituras que los salmos, cánticos de los hijos de Core, son especialmente para elevar nuestras conciencias de quizás esa frecuencia baja que nos lleva a la tristeza, al desánimo y a la derrota. Es saber que la misericordia del Eterno es para siempre. Entonces, bueno, cuando
dejamos de guardar las leyes, nos salimos de la cobertura, pues se abre el sepulcro. Entonces bajamos la frecuencia y lo que se llama Sheol, o pues traducido como infierno. Entonces, pues ese grado de frecuencia en que se vibra, se emite desde el corazón, establece una cobertura, un manto. Por eso dice el Evangelio: no constrictéis el Espíritu del Eterno, por el cual ha sido sellado para salvación. Porque pues al constrictarlo se retira y quedamos sin cobertura. Entonces cambia la forma de ver las cosas, y las cosas que miras cambiarán. Por eso, pues esa cobertura, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ese abrigo en hebreo es Sitra, y la sombra pues es Shelem. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues Sitra es una cobertura, y sombra pues es una imagen que se proyecta. Y aparece pues en esta porción el diezmo de diezmo, porque es la reparación de 10 por 10. Ese es un código del fin de la corrección. Entonces, como se estaba acusando a Aarón y a Moshe que se había quedado con parte del dinero de la ofrenda para la restauración del altar, pues entonces, al comprobar que no era así, pues se dio una orden de que los sacerdotes deberían de darle el diezmo de diezmo a Aarón. Entonces, esto tiene una representación de sagrado, de santo, porque santifica lo restante, pero entendiéndolo de ese propósito, la reparación de la desconexión, el 10 por 10. Por eso, el ser consciente que no solamente es el combatir el mal, que lo disuelve es la luz. Entonces la luz no lucha contra las tinieblas, solamente ilumina. Entonces vemos la parábola o la comparación de la vara de almendro, que Aarón le floreció. Entonces, bueno, esa vara de almendro que le floreció a Aarón, que echó renuevos y dio frutos, está dentro del arca, la que va delante de los hijos de Israel en batalla. Entonces, pues Aarón no hizo nada, solo separa entre los vivos y los muertos y para la mortandad, quemando el incienso de olor grato, que son las oraciones de los justos. Pues todos estos principios nos permiten establecer el liderazgo correcto, porque el líder representa la conciencia del pueblo. Entonces, pues si hay un líder que es justo, que es sabio, pero el pueblo anda dormido, esa persona nunca será elegida como líder. Cuando se despierta, pues podemos ver la nube, que es un arquetipo de la conciencia de lo que somos. Por eso, si Cora o calvo sin cobertura refleja el cambio cuando sucede que iniciamos desde la columna izquierda en lugar desde la derecha. Cuando se tiene más deseo de recibir que de dar. Cuando se tiene más deseo de guerra, de confrontación que de paz. Entonces por eso en los evangelios dicen que a los cabros serán colocados en la izquierda y a los corderos en la derecha. Bueno, en la derecha no es alguien que eligió un partido político. La derecha es la diestra de Adonai, donde está la misericordia y el amor. Si la persona que dice que es de derecha no actúa con amor y misericordia, está iniciando desde el lado izquierdo. O sea, porque desea más recibir que dar. Porque esto, pues, solo quería protagonismo, no más, porque lo tenía todo, pero él quería protagonismo por su ego, y entonces pues aparece Core levantándose contra Aarón y contra Moshe, porque el espíritu no satisface la carne, pero te da poder. Entonces vemos nosotros que si Jericó significa aroma o perfume,
y que Rajala, que estaba en el muro de Jericó, quiere decir Rúa, espíritu, y padre. Entonces la ramera, que solo satisface el deseo del cliente sin cuestionar, solo le presta un servicio, pues bueno, la Ruach HaKodesh, o el Espíritu Sagrado, no vino a prostituirnos, vino a prestarnos un servicio sin discutir. Y por eso ese servicio es otorgarnos poder para enfrentarnos con éxito a cualquier cosa. Y si el líder es la conciencia colectiva de un pueblo, representa el líder conciencia colectivo del pueblo, entonces pues allí no hay líder bueno ni líder malo, ni candidatos buenos o malos. Lo único que existe en ese nivel es la conciencia del pueblo, y se manifiesta pues en la elección. Entonces, si hay un líder rebelde, es por la rebeldía del pueblo, porque eso viene desde el interior y se materializa al exterior, sin darnos cuenta que lo que se tiene programado en el inconsciente se va a reflejar en lo físico. Y entonces, pues, al reflejarse eso en lo físico, viene el problema del rebelde. Porque si actúo con rebeldía, voy a reflejar rebeldía. Entonces, si miramos nosotros la conciencia de Yeshua, que es manso y humilde, y si la miramos en la gente, es cuando les vemos mansedumbre y humildad. O sea que no hay candidatos para un país bueno o malo. Lo que hay es perfectos ejecutores de la ley de causa y efecto y de la conciencia colectiva de la gente. Entonces, pues ya no nos quejamos por esa elección de líderes, sino que sabemos cómo elegir según las Escrituras. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Cora. Judas 1:1:1. Ese es el nuevo comienzo. Entonces, pues lo primero que nos enseña esta porción, número 38, de nombre Cora, lo primero que nos da a conocer cómo se origina el espíritu coraíta y también cómo podemos evitarlo. Entonces, pues dice que tomó y persuadió y sedujo a la tercera parte de la congregación. Pues bueno, la diferencia entre la altivez y la humildad son dos polos opuestos. Y por eso la orden de Yahweh es precisamente que la tierra se abra y se los traiga. Entonces, bueno, ¿qué recurso podemos tener para usar en nuestra confrontación contra el coraíta? Pues se desató la mortandad y Aarón se paró entre los vivos y los muertos con el candelabro y paró la mortandad. Porque ese candelabro representa las oraciones de los justos. Entonces ese recurso lo tenemos, el incienso, y viene la transparencia, y bueno, para poder parar la mortandad. Entonces, pues aparece esa vara de almendro que floreció, y por eso estuvimos hablando un poco del almendro, que la floración del almendro trae cierta cantidad de ramas que nos hacen recordar el encendido del candelabro, esas 7 manifestaciones divinas. Entonces tiene mucho valor esencial la floración del almendro para aquel que sabe lo que representa que la vara de almendro que tenía el nombre de Aarón floreció, reverdeció, dio frutos y renuevos. Entonces, bueno, viene ahora la señal de la obediencia, la prueba, y es el diezmo de diezmo. Si la pelea era por dinero, pues entonces ahora el diezmo de diezmo, el diezmo del sacerdote a quien se le llevaba el diezmo, es para acabar con una sola condición, de recibir, recibir, recibir y no dar.
entonces vienen grandes acumulaciones e imperios económicos, porque todo el tiempo están recibiendo y lo que imparten es una pequeña parte de todo lo que ha recibido. Entonces allí pues viene esto que se lanzaron por lucro en el error de Balaán, por eso perecieron en la contradicción de Coré. O sea, todas estas son formas de ser. Con este enfoque pues miramos lo que enceguece al líder y lo que lo lleva al hueco, cuando justo con quien lo sigue seducen a las almas inconstantes, como dice 2 de Pedro capítulo 2 verso 14, y tiene los ojos llenos de adulterio y no se sacia de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitado a la codicia y son hijos de maldición. Bueno, eso lo puedes encontrar en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 14. Ahora el 15 dice ahí, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio a la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablaba en voz de hombre y refrenó la locura del profeta. Bueno, entonces, todas estas señales nos permiten entender que, pues, si la ramera que seduce a las naciones, como dice el libro del profeta Nahum en el capítulo 3, verso 4, pues, seducir pareciera que fuera una manera de tratarse amorosamente con alguien por algún motivo, por recibir de ese alguien algo, pero seducir en el hebreo es makar, y quiere decir ser vendido como esclavo, porque una hija que se da en matrimonio también quiere decir seducir, o entregarse, o precio. Bueno, entonces, si un líder verdadero no busca control o controlar las personas, solo se preocupa por establecer la visión. Porque un líder ciego es porque no tiene visión. Y un líder visionario es porque sabe abrir los cielos y sabe hacer la oración en lo secreto, la oración íntima. Entonces, si un líder verdadero no busca controlar las personas, solo se preocupa por establecer la visión. Si lo vio sano, pues declarar la sanidad. Si lo vio rico, pues declarar la riqueza. Porque yo convierto tu lamento en danza. Entonces aparece una conciencia colectiva de un pueblo que sigue a lo negativo y otra conciencia colectiva de un pueblo que sigue a lo positivo. Pero recuerda que positivo con positivo da positivo y negativo con negativo da positivo. Entonces, pues acabamos de terminar la porción Shela Lejá y ahora empezamos la de Coré. Ya hicimos ese pequeño resumen y esa introducción de cómo podemos estar gestando en nosotros un espíritu coraíta. Pues para eso vamos a darle una respuesta. Tenemos en la parachá donde el almendro, la vara de almendro floreció, que nos hace recordar los 7 primeras palabras de el libro Berechí, mal llamado o mal llamado en el hebreo Berechí, que quiere decir desde el principio, no en el principio, sino desde. Y entonces esos 7 primeros versos constituyen ese verso. Los primeros 7 primeros versos de la Biblia constituyen armónicamente la figura de la flor de almendro. Y por eso, pues para este tiempo, estamos haciendo que esa flor reverberezca y florezca. Porque hay que marcar la diferencia entre el altivo y el humilde, entre el rico y el enfermo, por orden de Yahweh. Por eso los recursos, el incensario, deben de tener transparencia. Y por eso es que se puede parar en la mortandad, en esa intersección
porque la vara de almendro era como la señal de todo lo que significa obediencia. Y por eso aparece el diezmo de diezmo. No es que lo voy a ayudar para colaborarle, no es que no tengo sencilla y me toca. No, es el diezmo de diezmo. Porque no es solamente de la cantidad de dinero, son niveles de conciencia. Esa vara de almendro ahora florece. Por eso la señal de la obediencia, el diezmo de diezmos. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lamentaron en el sepulcro del error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. O sea que con este enfoque miremos lo que enceguece al líder y lleva al hueco a los demás, junto con quienes lo siguen. Por eso sucede que almas constantes no van a ser conquistadores, porque dice la segunda carta del apóstol Pedro que tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habilitado y la codicia y son hijos de codiciosos. Entonces, pues allí viene ese nacimiento de nuevo, porque han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo los caminos de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio a la maldad. Bueno, aquí hacemos este pequeño resumen y damos por terminada esta introducción del Atala Shabbat, teniendo claridad, como dice el profeta Nahum, que la ramera se seduce en las naciones. Y que un líder verdadero no busca controlar a las personas con miedo, con terror o con logros. Un líder verdadero busca solamente la frecuencia de esa prometida. Aprender de Coré, que anda sin cobertura, es darnos el origen a la confrontación. Y por eso en todo lugar, desde el día en que se oyó maldad por rebelión. Entonces, pues aquí viene el origen de toda batalla, que es una conciencia colectiva, y en este Atala Shabbat pues estamos enviando ese mensaje a aquellos que tengan la conciencia cauterizada, saber que nuestro Hacedor, nuestro Salvador, no nos dejó solos, nos dejó su Rúa, su Espíritu, para que en Él pudiéramos recordar todas las cosas. Para eso hay que por lo menos intentarlo, porque todo lo que se puede ejecutar, mientras lo podemos ejecutar, lo hacemos.